Bienvenidos a Pulso Espiritual, un pulso que crece con la luz de Jesús. Este es su hermano Obed Rodríguez. Dios los bendiga. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos se habla y se describe la vida de los primeros llamados cristianos. Estos vivían en unidad, compartiendo todas las cosas, se encontraban juntos, cuidándose mutuamente en el aspecto físico, espiritual, emocional y material. Ellos crecían en número y el mensaje del Evangelio de Jesús se esparcía de manera asombrosa. Aunque Jesús ya no estaba con estos cristianos de manera física, entre ellos los apóstoles, la llegada del Espíritu Santo, la ansiada promesa que el Señor les había hecho, les proporcionaba a estos cristianos la seguridad en el éxito y cumplimiento de su llamado. Esto resultó que en donde quiera que ellos se dirigían, los milagros les acompañaban. Existe una relación entre ser llenos del Espíritu Santo, la oración, la perseverancia junto a los santos, el hacer la voluntad de Dios, la cual es buscar lo que se había perdido, y los milagros. En el capítulo 3 de este fundamental libro de los Hechos, se menciona un milagro de sanidad notable para la comunidad, ya que el hombre afectado tenía una condición congénita. Este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret por el poder del Espíritu Santo, a través de dos hombres que daban testimonio de ser hijos de Dios. Pedro y Juan, hombres transformados por el Espíritu Santo, ya no eran quienes solían ser. Juan, orgulloso, sin compasión, ahora era humilde y lleno de amor. Pedro, un hombre lleno de autosuficiencia, agresivo en sus términos, cobarde en momentos cruciales, ahora seguro, valiente, humilde y compasivo. El Espíritu Santo no solo renovó a estos apóstoles, les dio una nueva identidad, los restauró a su propósito original. Este acontecimiento no quedó impune, no pasó por desapercibido y mucho menos fue visto con buenos ojos o intenciones de parte de la alta cúpula religiosa. En Hechos capítulo 4, de donde emana nuestro tema en esta ocasión, Pedro y Juan fueron visitados por el concilio en cuanto predicaban y enseñaban al pueblo. Estando presentes los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, estos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Sé que esto requiere un poco de contexto. Primeramente, Pedro dio un discurso de enfoque, por cuanto los judíos pensaban que estos hacían milagros meramente por ser algo divino, y resaltó que Dios había glorificado a su Hijo Jesús, y por eso ellos hacían tales proezas. Segundo, los confrontó por su pecado de haber entregado y negado a Jesús y haber escogido un hombre homicida en su lugar. Finalmente, los llamó poderosamente al arrepentimiento, indicándoles que este acto traería transformación y vida. Ciertamente, este pasaje refleja dos acciones que llevaron a cabo la élite religiosa en contra de la verdad. Los cristianos de hoy día, de la iglesia actual, pueden identificar estos grupos en la iglesia en dos acciones.
Número 1, saboteo del crecimiento espiritual. Cuando unos creyentes o no creyentes están siendo enseñados con una buena base bíblica, una teología correcta y con el poder del Espíritu Santo, estos tramposos hacen todo lo posible por detener el mover del Espíritu y sabotean el aprendizaje. Número 2, obstaculizan la predicación. Cuando los creyentes están predicando, compartiendo o exhortando el Evangelio de Jesús, Evangelio de la verdad, mediante una confrontación directa a base del amor y arrepentimiento a personas sumergidas en sus pecados, estos lobos vestidos de ovejas buscan impedir su liberación con sobreactos como la violencia o la burla o en muchos casos más sutiles, la murmuración. ¿Qué poder tenemos en Jesucristo que nos permite vivir y evidenciar su carácter en momentos difíciles? Así como Pedro y Juan, estando en la cárcel injustamente y más adelante traídos a comparecer a una interrogación malintencionada frente a gobernantes, ancianos, escribas, sacerdotes como Caifás y Anás, fueron preguntados en Hechos 4, versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una vez más hicieron uso de su poder en un juicio corrupto en contra de los hijos de Dios. Aquí Pedro no hizo alarde de su falsa hombría, sino se refugió en la llenura del Espíritu Santo y contestó con la audacia que solo da el Espíritu Santo. De esta manera, en Hechos 4, versículos 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro les indicaba que todos los milagros eran por causa del poder del nombre de Jesucristo, el cual es el único camino a la salvación. Aquí sucedió algo divino. Estos no fueron los discípulos que comenzaron con Jesús. Estos fueron los apóstoles, testigos del verbo hecho carne, siendo utilizados para la gloria de Dios con una palabra poderosa emitida con denuedo. ¿Qué significa hablar con denuedo? Hablar con denuedo significa expresarse con valentía, confianza y franqueza, sin temor a las consecuencias. No es ser temerario ni agresivo, sino hablar como quien tiene autoridad. El denuedo no es arrogancia, sino una convicción profunda basada en la certeza de la verdad de Dios. ¿Quién produce el denuedo en nosotros? El denuedo es la respuesta a una vida de dependencia total al poder del Espíritu Santo. Él es quien produce en nosotros la osadía y la seguridad para predicar el Evangelio incluso frente a la oposición. La palabra denuedo aparece 3 veces en el capítulo 4 de los Hechos, específicamente en los versículos 13, 29 y 31. Hechos 4:13 se menciona el denuedo de Pedro y Juan al predicar a pesar de ser considerados hombres sin letras. En Hechos 4:29 los creyentes oran para que Dios les conceda hablar con denuedo ante las amenazas. En Hechos 4:31, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hablar con denuedo tiene profundas implicaciones, tanto en nuestra humanidad como en nuestra vida espiritual. Humanamente, nos ayuda a superar el miedo y enfrentar desafíos sin temor, fortaleciendo nuestra confianza. Nos da influencia y liderazgo, inspirando a otros a actuar con firmeza. Nos permite ser auténticos y expresarnos con sinceridad, sin dobleces ni manipulaciones. Espiritualmente, es obediencia a Dios, porque la valentía en la fe es evidencia de confianza en Él, como se ve en Hechos 4:31.
nos da una predicación efectiva, transmitiendo el Evangelio con seguridad y convicción. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto nos recuerda nuestra dependencia del Espíritu Santo, quien nos capacita para el llamado. El denuedo no proviene de la autosuficiencia, sino de la llenura del Espíritu Santo. ¿Has sido testigo de la obra poderosa de Jesús en tu vida? ¿Has añorado y pedido ser lleno del Espíritu Santo y lo buscas en oración? Esta es tu oportunidad de dejar que el Señor transforme tu vida y sea guiado por el Espíritu Santo, el cual muestra su poder no solo en los dones, sino transformando nuestro carácter para reflejar el de Jesucristo. Pedro en esta ocasión no habló en lenguas, sino habló la palabra que el Espíritu Santo le ponía en sus labios. Y esta palabra la manifestó de una manera segura, valiente, sin amilanarse o dejarse amedrentar por las personas y circunstancias en donde se encontraba. Esto demuestra que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, nos transforma a la imagen de Jesucristo. Sin Él no podríamos continuar a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y termino con 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9, que nos da un vistazo al trabajo esencial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Predica la palabra, sé fiel a ella, confía en el poder del Espíritu Santo y recuerda que su obra y poder no se limita a lo externo, sino a la transformación interna. Es obrar en ti y a través de ti. Esto nos capacitará para vivir en obediencia y poder. ¿Le darás una oportunidad al Espíritu Santo para que obre en tu vida? Dios te bendiga.